Bien, buen día. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de las nuevas tendencias, de los empleos, de cómo la inteligencia artificial viene a ayudar sobre aspectos de la tecnología, el uso de robots para implementar procesos industriales. Eh, Primeramente, déjenme decirles de que yo he tenido la oportunidad de trabajar con productos como de Oracle, Red Hat, y he podido trabajar como ingeniero de soporte en varios productos. Más que todo en esta área se llaman productos de capa media o middleware, como nosotros los conocemos. Entre esos procesos hemos recibido bastantes capacitaciones sobre estos temas. Por ejemplo, les puedo hablar de Ansible, que es una herramienta de Red Hat que permite hacer lo famoso DevOps, la integración continua y el despliegue continuos. También poder realizar procesos que actualmente se necesitaba de un administrador de servidores o un especialista, sino más bien se pueden tirar scripts que en Ansible pues uno los programa como fuese una tarea programada, y ahí usted puede determinar procesos que son bien básicos, por ejemplo dónde está la ruta de los logs, de cuál es la tecnología que usted está usando, si son de Java, si son de .NET o lo que sea, y usted necesita revisar lo que está pasando en ese momento, pues fácilmente tiene ese script y ya lo lleva, y Ansible lo programa y ya automáticamente usted tiene los logs. Ya no es necesario de tener una persona que se conozca los comandos como el tail, por ejemplo, o que conozca comandos para buscar ciertas coincidencias dentro de los logs, sino que más bien se hace a través de estas herramientas automatizadas. También, como lo decía, los despliegues de productos, entonces ya se pueden programar y se hacen de una forma automática, entonces no necesita de una intervención humana. Entonces les cuento todo esto, y es porque ahí está incluido aspectos de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que tanto Oracle como Red Hat están haciendo? Que todos nosotros que somos como especialistas en ciertos productos y que estamos sumergidos con esto, es que nosotros ya no veamos el querer ser especialista en base de datos, por ejemplo, o ser especialista en desarrollo de software, sino más bien nos enfoquemos a una cultura DevOps, o que nos vayamos hacia una cultura de arquitectura, porque hasta este momento la inteligencia artificial no tiene esa capacidad de análisis e interpretación para poder determinar qué tipo de arquitectura yo necesito implementar para un determinado software. Por ejemplo, para llegar a ese nivel pues tenemos que entender varios procesos y tenerlos mentalmente, que por ejemplo que son aspectos de redes, cuánto voy a consumir de ancho de banda, cuáles son las capacidades de mis servidores. Yo necesito implementar una nueva red, esta VLAN por ejemplo, analizar si este producto es vulnerable, si este producto es compatible con este otro, cómo intervienen esas VLANs en ese aspecto, la base de datos que voy a usar, si tengo que utilizar auditoría, voy a implementar también aspectos como de seguridad, cifrado de la base de datos, los accesos, declarar administradores, declarar desarrolladores. Entonces todos esos aspectos los fabricantes ahora están haciendo que los especialistas nos vayamos por ese lado, que tengamos esa cultura de DevOps, porque vienen herramientas de inteligencia artificial a cubrir lo que hoy por hoy nosotros hacemos, que es dar un soporte técnico cuando algo falla. Entonces, el uso de la inteligencia artificial para el área de los TIC, pues sí viene a hacer un proceso de impacto grande. Entonces, por ejemplo, veamos ChatGPT. ChatGPT, nosotros necesitamos hacer un programa en un lenguaje X. Usted le pone todas
las características que su software quiere que tengan y le especifican, bueno, yo quiero trabajar con la tecnología de Spring Boot, quiero manejar la seguridad con Spring Security, quiero manejar el servicio de tokens y es un login que me va a llevar a X parte. Le pone todas esas características y sobre qué lenguaje de programación lo va a hacer. Bueno, ya hablamos de Spring Boot, entonces Java. Entonces, él viene y le crea a sus clases los programas. Claro, alguien que ya esté en un nivel senior se da cuenta de que hay aspectos que hay que mejorarle a esas herramientas, pero sí, ya uno agarra las clases y comienza a integrarlas de la manera en que uno necesita que esas clases funcionen. Pero a lo que voy es que ya los puestos, por ejemplo, de un desarrollador junior, de un semi-senior, ya son trabajos que a largo tiempo van a ir desapareciendo. Entonces ahora se necesitan personas con perfiles de integración, con perfiles que tengan, como les mencionaba, cultura DevOps. Eso es lo que está pasando actualmente en el mercado tecnológico y hacia dónde lo tiene que ir apuntando uno. Entonces, uno que ya ha estado trabajando en el área de informática en este aspecto tiene que ser bien de mente abierta, por así decirlo, a estarse actualizándose. ¿Por qué? Porque todos, si nosotros nos encerramos en algo específico, nos va a comer la tecnología, nos va a llevar a estar a un nivel de desempleo. Por ejemplo, veamos, si nosotros nos enfocamos a plazas, por ejemplo, de hace 10 años, nosotros teníamos mucho más mercado con personas que sabían programar en Java, sabían programar en C#, o estaban aprendiendo conceptos nuevos en aquel momento del Java empresarial. Ahora no, ahora ya los perfiles que van pidiendo de una persona que va a desarrollador es que ya conozca conceptos de DevOps, que sepa de integración continua, que sepa manejar aspectos de metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque a eso se está enfocando por el momento el mercado. Y ya, como les menciono, el ser un programador junior en ciertas cosas ya está pasando, porque prácticamente en cuestión de segundos usted pone en un chat GPT u otra herramienta de inteligencia artificial que sepa que tenga conceptos de programación, le genera esas clases que a un senior le parecen que un junior los puede hacer, y ya las integra y fácilmente ya tenemos funcional un programa, y de forma rápida y autónoma prácticamente podríamos decirlo. Entonces es de preocuparse y ver hacia dónde yo quiero apuntar. No les voy a decir que en el caso de nuestro país estos trabajos van a desaparecer rápido, pero que de aquí a 5 años ya es una cuestión que sí es de preocuparse, porque ya no va a ser los mismos requerimientos que están ahora. Perdón. Entonces nosotros tenemos que ver eso. Hablando de Martin Ford, sobre el ascenso de los robots, el libro, pues ahí menciona drásticamente que muchos trabajos de procesos manuales que se hacen en las industrias, en las fábricas, van a ser sustituidas por robots. He tenido la oportunidad, cuando iniciaba en esta parte de informática, estar en una maquila donde había un área de corte y eran aproximadamente 50 empleados, ¿verdad? Donde estaba el patrón de corte y ella con una maquinita cortando y ajustando, no ajustando, sino que acomodando las piezas para luego pasar ya al área de producción. Luego llegó una máquina donde ya había una persona que le tiraba el patrón al sistema de la máquina automáticamente, y ya la máquina comenzaba, ya no necesitaba de un patrón o de que alguien estuviera con una máquina siguiendo el patrón impreso, ¿no? La máquina ya digitalmente ya tenía todas las coordenadas de ese patrón cortando. Entonces algo que necesitaban de 100 personas que lo hacían en un proceso de 3 horas, ahora lo tenían en una máquina que solamente necesitaba de un operador la máquina. Y el operador, ¿qué era lo que hacía? Era nada más darle un start, cargar la lista del patrón que necesitaban que cargaran, porque había muchas órdenes de producción, cargar eso,
y pucharle estar y nada más fijarse que la máquina no fuera a quedarse a medio corte, que la máquina hiciera bien el proceso, solo supervisar prácticamente. Y en cuestión de 20 minutos, un proceso que me llevaba 3 horas, ahora en 20 minutos ya tenían la gran cantidad de patrones listos para que el área de producción pasaran. A que voy, que de 100 personas que eran del área de corte, solamente se quedaron con uno que era el que podía controlar la máquina. Entonces, a eso estamos llegando hoy en día. Entonces, es necesario que sepamos cómo nos vamos a actualizar. Entonces, ese ha sido mi aporte para la clase. Espero les haya ayudado. Voy a adjuntar un mapa mental de todas las cosas que puede hacer la inteligencia artificial, por ejemplo, resolver problemas matemáticos, de física, como les decía, de programación. Ya tenemos herramientas que pueden sustituir hasta un diseñador gráfico, el crearnos reportes. Entonces es una maravilla, pero a la vez significa que nosotros tenemos que especializarnos en otra área para que la inteligencia artificial no nos vaya a consumir. Un saludo.